no, no tocó tampoco el periodo de seguimiento de lo que ya vino después, ¿no? Que son las generaciones de dibujantes a las que pertenecen ustedes y que vienen muy acompañadas de algo fundamental, que es el internet y las tiendas de cómic, y un nuevo auge que tuvo la historieta de superhéroes a partir de la muerte de Superman. Entonces como que vino además la etapa del cine, del superhéroes. Entonces pues quedamos en medio nosotros, ¿no? Esto se corresponde también mucho con los aspectos técnicos de la historieta. Nos tocaron las últimas etapas de la historieta toda hecha a mano, y nos tocó ver la muerte de esa etapa y el nacimiento de toda la era digital, ¿no? Entonces, pues eso podría decir que fue generacionalmente formar parte de ese momento. Un momento en el que no tenían las tiendas de cómic la importancia que tienen ahora. Vinieron las tiendas estas famosas de cómics aquí en la Ciudad de México, se multiplicaron. El manga era pues una pequeña semillita naciendo ahí entre las lectoras, los lectores, que ahora son legión. Pues las ferias del libro no tenían historieta. En fin, fue un momento bisagra en el cual nos tocó, insisto, el final de una era y el inicio de otra, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros hicimos, lo hicimos bastante solos. No había numéricamente la cantidad de dibujantes que hay ahora. A nivel de mercadotecnia no habían todas las posibilidades que hay ahora. Hay muchos bazares autogestivos, aparte las ferias del libro, unas más accesibles que otras, ustedes lo saben, pero abren espacios para los stands independientes como ustedes. A nivel de precios, editar era muy caro, comparativamente ahora es más barato. Es relativamente fácil hacer ediciones como estas, que son de pasta dura. Eso era impensable en el momento en el que nosotros estábamos produciendo. En fin, hay una serie de circunstancias que hacen que ese momento parezca del Pleistoceno y en realidad lo tenemos aquí a un par de décadas a la mano, ¿no? Todavía eso acaba de pasar hace relativamente poco, ¿no? Entonces pasamos de ser jóvenes promesas a ser viejas promesas. Bueno, yo no diría eso porque al final el Gallito sí se convirtió en un semillero de talento, de gente con mucho trabajo, con muchas ideas y que siempre manteniéndose firmes con sus convicciones, que eso es algo que muchos les admiramos, ¿no? Que propusieron, se alinearon dentro de lo que era la historieta de autor, ¿no? El despegarse de la maquila de historieta que se hacía aquí en México y mantener una postura con respecto a su obra, que es algo muy importante, ¿no? Para nosotros. A nosotros, si bien eso nos tocó conocerlo, no estamos tan despegados de ustedes a nivel generacional, pero nos tocó conocer eso que ocurrió con el Gallito y sobre todo lo que vino después, ¿no? El taller del perro y por ejemplo esta apuesta por la historieta de autor, en algún momento el extraer esas historietas del Gallito Comics y publicarlas en El Fuego Lento, en tu caso, ¿no? Una obra muy importante del cómic mexicano, tener ese libro, ¿no? Donde viene ese material, la colección de Buba que hizo Pepe Quintero en su momento, Operación Bolívar también, las crónicas de Frick, ¿no? También las crónicas perras de las crónicas perras, todos estos materiales que habían aparecido en el Gallito Comics, en revistas que si bien ahí andaban rondando, pues era difícil para gente sobre todo de otros estados hacerse de un ejemplar y todo eso. Y algo que es muy importante fue ese paso que ustedes dieron de autopublicarse, de juntar ese trabajo, recopilarlo y empezar a publicar su trabajo. Fue algo que a mí en su momento fue muy inspirador, el ver lo que estaban haciendo ustedes y que, bueno, pues finalmente ahorita el trabajo que se hace en La Fortaleza, de alguna forma en Editorial Perro Muerto y en Nostromo Ediciones, es eso, es como tratar de darle continuidad a ese espíritu de mantener el luchar por la obra de autor, ¿no? por la soberanía de la obra propia, que es algo
muy importante que no debemos perder de vista. Y bueno, a raíz de ahí vino todo, ya vino nuestro camino que lo hicimos. Si bien a ti te tocó, a tu generación, el ver lo último de la historieta comercial mexicana, a nosotros ya no nos tocó nada, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a hacer esta iniciativa de autopublicarnos y de construir estos espacios. Algo que está bien interesante es que cambiaron muchas cosas, cambiaron los métodos de impresión, cambiaron los espacios, cambió la forma en cómo nos comunicábamos, ¿no? Las redes sociales, el internet nos permitió establecer estos vínculos. Algo muy importante que mencionabas hace rato y que yo creo que es parte de que el Gallito Comics 61 esté ahorita aquí, tiene que ver con la apertura de las ferias del libro a la historieta, al cómic, a la novela gráfica. Eso es algo muy importante porque nos permitió a la Fortaleza entrar a las ferias del libro, alcanzar a lectores que ni se imaginaban que había cómic mexicano, que hubiera historieta, y poder llevarles esto, lo que nosotros hacíamos. Y fue en una de estas ferias donde nos encontramos en la Feria del Libro de la Frontera con Ricardo Peláez, y de ahí surgió la idea de publicar una nueva edición del Fuego Lento que a nosotros nos encantó, y que después de algo de trabajo, una campaña de Kickstarter exitosa, y sobre todo a los lectores que se han ido sumando poco a poco a lo que hacemos, a los lectores solidarios, pues logramos tener una nueva edición de Fuego Lento, la edición 2021, que es espectacular. Y desde entonces empezó a cocinar ahí la idea, tú la pusiste sobre la mesa, el Gallito Comics 61, qué onda con el Gallito Comics 61, se puede hacer, y la idea era hacerlo el siguiente año, que después de Fuego Lento, sobre todo celebrando los 30 años del Gallito Comics. Y pues fue algo que pues no logramos amarrar todo lo que tenía que hacer para poder realizar ese proyecto. Sobre todo se atravesó la pandemia y eso también retrasó todo, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues le dimos salida a la Operación Bolívar, la edición definitiva, que también de otro de los gallitos de Edgar Clement. Y bueno, finalmente se dieron las cosas, ¿no? Para poder empezar a planear este proyecto, ¿no? Tú estuviste ahí detrás de esto, en algún momento, pues hasta yo le pongo ahí un capital, le puedo invertir, y estuvimos planeando distintas cosas. Esto ya tiene 2 años, ¿no? que se dio esas primeras charlas sobre el Gallito Comics, y finalmente aquí hoy el Gallito Comics 61 es una realidad. Al final, por diversas razones, nosotros nos encargamos de la edición por completo, de llevar esta edición. ¿Qué piensas de la nueva edición ahora que, con todo esto que viviste, con todo el inicio del Gallito, todo lo que tuvieron que atravesar, todo lo que pasó, 30 años después tenemos ahora el Gallito 61, con autores muy jóvenes, con autores muy nuevos, mucho talento, y bueno, pues 3 portadas con la black cover. ¿Qué piensas del trabajo, de la edición, ya que la viste, la pudiste revisar, Ricardo? Pues que yo me gustaría enlazar mi respuesta a un concepto que planteaste tú y que fue clave precisamente en la concepción del Gallito como revista en su momento y los 10 años que duró, y la filosofía que estuvo detrás de esa publicación, que es el concepto de historieta de autor. Y pues, ¿qué significa en la práctica la historieta de autor? Porque todas las historietas las hacen autores, ¿no? O sea, salvo las que ya traiga la inteligencia artificial, que el autor pues será el programador seguramente, pero ¿qué es lo que distinguía o qué hay detrás de ese concepto que la hace distinta y que me interesaría remarcar? Y es el hecho de que hablar de historieta de autor es hablar de una decisión personal sobre aquello que se hace. O sea, que si bien creamos nuestro trabajo de cara a un lector que eventualmente tendrá que desembolsar dinero por comprar nuestro trabajo, eso no quiere decir que hagamos lo que el lector quiere, ¿no? Sino que el lector compra nuestra visión de autor, nuestra capacidad de dibujo, de contar historias. Entonces, lo que distingue a la historieta de autor de la historieta industrial, que era la que en ese momento estaba muriendo en los puestos de periódicos,
es que la historieta industrial era un producto comercial hecho para hacer dinero, en la cual el editor encargaba el guión, siempre bajo una norma de un título, por ejemplo, los sensacionales de traileros, ¿no? Entonces era una historia en la que tenían que haber traileros, chicas medio vestidas, picaresca, pero era un estándar, ¿no? Un molde, como el cine de ficheras, en fin. Entonces, eso es lo que permite distinguir la historieta de autor de ese tipo de historieta, porque en la historieta de autor y todo lo que se publicaba en El Gallito eran las visiones personales de cada uno de aquellos que dibujábamos y escribíamos las historias, ¿no? Aunque hubiera mancuernas de guionista con dibujante, eran las ideas, los sentimientos o lo que traía uno en la cabeza o en el corazón, ¿no? Entonces, el hecho de que ese espíritu de la historieta de autor haya sobrevivido y haya resistido es lo que hace importante que el esfuerzo que hacen ustedes como autores y editores sea el paso siguiente de lo que nosotros no fuimos capaces de concretar en nuestra publicación, porque nosotros no nos metíamos a la cuestión de la producción, de eso se encargaba Víctor precisamente. Entonces nuestro papel se limitaba a hacer nuestras historietas, entregárselas, y él hacía todos los procesos fotomecánicos, se pelaba con el impresor, arreglaba todas las cuestiones administrativas y demás, y salía a la revista. Pero el paso siguiente lo han dado ustedes al convertirse no solo en autores, sino también en productores y editores de los productos que venden, en vendedores también, en administradores. Entonces, eso que nosotros no logramos concretar, que fue dar ese paso a convertirnos en una microempresa, lo intentamos con el Taller del Perro, pero no nos salió porque éramos muy indisciplinados, no teníamos un administrador de empresas como eslogan. Es fundamental que haya alguien que se encargue claramente de las finanzas, de los números, en fin. Entonces, yo creo que esta se convierte de esta manera como una piedra más, decían ustedes, de un suelo, de un muro, no sé cómo lo quieran ver, que se va construyendo de una idea de cultura que es, por un lado, autogestiva, porque surge de los autores, surge de la gente; por otro lado, independiente, porque no tiene necesariamente financiamiento oficial, sino más bien se podría decir que vive de los autores; y por otro lado, de autor, porque precisamente mantiene esta idea de que lo importante de la cultura es que cada productor sea soberano sobre lo que hace, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo valioso del esfuerzo de ustedes, y por lo cual yo creo que el Gallito 61 aparece con buena estrella, bajo la tutela, bajo el cuidado, la coordinación de ustedes, y pues se convierte además en la antología más extensa de historieta pues de los últimos años, ¿no? O sea, creo que no hay un antecedente de un volumen con tanta variedad de autores y todos reunidos en torno a un producto editorial. Yo creo que eso ya en sí mismo, más allá de la valoración que cada lector haga del contenido, que seguramente habrá historias que les gusten más, otras menos, pero yo creo que esos elementos, la cuestión de la autoría y del espíritu con el que surge y la variedad de los autores, creo que la hacen ya un acontecimiento editorial en la escena historietil, ¿no?, mexicana.